¿Listo? Sí. Bueno, chicos, ustedes saben de que el shock séptico, los pacientes que presentan shock séptico pueden evolucionar a un síndrome de disfunción multiorgánica caracterizado por o debido a la hipoperfusión periférica que se produce o tisular a nivel de diferentes tejidos, ¿sí? En este caso lo que vamos a ver es una entidad particular de que uno de los órganos que se afecta durante una disfunción multiorgánica, que en este caso va a ser es el corazón, ¿sí? Lo que vamos a dedicar es a ver cuál es la definición, por qué se produce la disfunción miocárdica asociada a la sepsis, y vamos a hacer un pequeño repaso con respecto a lo que es el tratamiento, porque como van a ver, tiene en cuenta todos los temas previos que nosotros fuimos hablando con respecto a la fluidoterapia, vasopresores o fármacos inotrópicos, ¿sí? Fíjense que ya en la década del 50 se describen dos tipos de shock o dos maneras en las que los pacientes con shock séptico se pueden presentar, que se lo clasifican entre lo que es un shock caliente, en el cual tenemos que el paciente característicamente se encuentra en estado hiperdinámico, ¿sí? Porque el paciente se va a encontrar que está taquicárdico, está con las extremidades calientes, con una vasodilatación, pero como esté enrojecido el paciente, ¿sí? Que es lo que caracteriza a este shock caliente por la hiperdinamia, ¿sí? Y un shock frío que, a todo lo contrario, el paciente se va a encontrar con extremidades frías, se va a encontrar con relleno capilar enlentecido, oligúrico, ¿sí? Eso es lo que le caracteriza a lo que es el shock frío, ¿sí? Esto es lo que se presenta en forma inicial, generalmente en los primeros estadios del shock séptico, y en aquellos pacientes que no responden en forma adecuada y que no se recuperan adecuadamente durante la fase de shock hiperdinámico, evoluciona hacia lo que es un shock frío, ¿sí? Gracias a la introducción de lo que es el catéter Swan-Ganz, lo que permitió observar es que la diferencia entre estos dos tipos de shock va a ser básicamente el gasto cardíaco, ¿sí? Fíjense que acá nosotros podemos ver en este gráfico que valores macrohemodinámicos, como ser la presión arterial media o las presiones de llenado, en este caso medido por la presión venosa central, eran similares entre los dos tipos de shock, ¿sí? Tanto en el caliente como el frío, pero lo que sí se diferenciaban en forma significativa era con respecto al índice cardíaco, ¿sí? Es decir, ese índice cardíaco bajo era lo que explica que el paciente se encuentre hipoperfundido y que en general tenga un peor pronóstico o mal pronóstico con respecto a los pacientes que se encuentran en el estado hiperdinámico del shock caliente, ¿sí? Hubo muchos inconvenientes, fíjense que eso de la década del 50 y recién en 1980 con este trabajo de Margaret Parker se caracteriza mejor a la disfunción miocárdica asociada a la sepsis. Primero y principal por el hecho de que es una entidad infradiagnosticada generalmente, porque los criterios diagnósticos no eran del todo, eran muy ambiguos, por lo tanto llevaba a que los pacientes que podían estar padeciendo no se eran incluidos en los grupos de trabajo, ¿sí? Pero posteriormente, gracias a este trabajo en el cual se introduce la ecocardiografía como parte del diagnóstico con la monitorización hemodinámica en los pacientes con shock séptico, esto permitió que a partir de este trabajo incorpore a esos pacientes en los cuales tenían algún tipo de modificación de la fracción de eyección durante la evolución del shock séptico, ¿sí? Fíjense que en este trabajo se encontró en realidad un resultado paradójico, que van a ver que entre los pacientes, fíjense que los pacientes que tenían los pacientes que no sobrevivieron tenían una fracción de eyección normal o superior comparado con los pacientes que sí sobrevivieron, ¿sí? Fíjense que acá los pacientes que sobrevivieron tuvieron una caída de la fracción de eyección de entre el primero al segundo día, pero que se recuperaba hacia el séptimo o décimo día. Justamente esto es uno de los criterios diagnósticos para definir la disfunción miocárdica asociada a la sepsis, es decir, es una pérdida en forma transitoria y irreversible de lo que es la fracción de eyección, ¿sí?
Además de que los pacientes tenían una diferencia en cuanto a la fracción de eyección, también estaban modificados lo que son los volúmenes de telediastólicos del ventrículo izquierdo, ¿sí? En aquellos pacientes, como les decía, que tuvieron una mayor mortalidad, tenían una fracción de eyección normal o levemente incrementada con los volúmenes telediastólicos disminuidos en comparación de aquellos pacientes que tenían una fracción de eyección reducida con volúmenes telediastólicos aumentados, ¿sí? Es decir, la principal conclusión de este trabajo es que aquellos pacientes que tenían una disminución de la fracción de eyección en esos días eran los que ahora voy a explicar adecuadamente por qué se produce esta paradoja en cuanto a los resultados. Fíjense. Perdón, Dieguito, bueno, sí. para los chicos por ahí. Sí. Esto como que lo que veían era que el paciente que se mantenía normal se moría más. O sea, era como una paradoja, pero llegaron a una conclusión errada, digamos. Ahora digo, voy a explicar bien por qué, pero no es tan así. Una adaptación, claro, sí. Una conclusión errada, básicamente. O sea, no se queden con el concepto de que el paciente... Claro, eso es para comenzar, o sea, ¿de dónde sale esto, sí? Fíjense, como les decía, que hasta este momento se veía de que las pacientes que tenían una fracción de eyección disminuida eran los que tenían una buena adaptación y tenían mejor pronóstico, ¿sí? En comparación con aquellos que tenían una fracción de eyección normal aumentada, en el cual ahora les voy a explicar por qué significa de que tengan una deficiencia persistente de la precarga y por qué es peor el pronóstico en esos pacientes, ¿sí? Fíjense que además de esos hallazgos, lo que se puede ver acá en este gráfico, lo que podemos ver es que cómo se produce el descenso de la fracción de eyección en los primeros 2 días y que existe una recuperación entre el 7º y el 10º día. Esto tiene que ver con respecto al inóculo, ¿sí? Acá surgen de estudios experimentales en los cuales se implanta o se realizan sin luz de shock séptico en ratones. Y lo que se ve es que también depende, el deterioro de la función ventricular depende del inóculo, ¿sí? Fíjense que los pacientes que recibieron un inóculo mayor, obviamente descartando a aquellos que recibieron el mayor inóculo y que por lo tanto murieron, la pérdida de la fracción de eyección fue mucho mayor que aquellos en los cuales el inóculo era mucho menor, ¿sí? En este gráfico lo podemos ver qué pasa con la fracción de eyección tanto del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho, tanto en sobrevivientes como no sobrevivientes, ¿sí? Fíjense que yo tengo en cuenta solamente los sobrevivientes, tanto ventrículo izquierdo como ventrículo derecho, tenían una fracción de eyección inicialmente baja, ¿sí? Que es lo que se corresponde con esto. Mientras que en los no sobrevivientes teníamos una fracción de eyección tanto de ventrículo izquierdo como ventrículo derecho, generalmente normal o también incrementada y que se persistía de la misma manera al final de esos primeros 10 días en los cuales se estudiaba a estos pacientes, ¿sí? Con respecto a lo que es el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo, fíjense que aquellos que tenían un mayor volumen eran los que tenían un mejor pronóstico, y ahora voy a explicar por qué tenemos estos hallazgos principalmente con respecto a la fracción de eyección y al volumen telediastólico del ventrículo izquierdo, ¿sí? Bueno, esta explicación que tiene que ver con respecto a lo que se encontró en el trabajo de Parker, tiene que ver con un mecanismo adaptativo que ocurre durante el shock séptico, ¿sí? Acá tenemos un corazón normal, tenemos la circulación periférica y el corazón, ¿sí? Fíjense, cuando un paciente en la fase temprana de un shock séptico, ¿sí? Cuando se produce el shock séptico, usted sabe que a nivel hemodinámico tenemos una vasodilatación periférica, ¿sí? Con la transudación del líquido hacia el intersticio. Por lo tanto, eso lo que va a generar es una disminución de la precarga en forma relativa, ¿tá? Entonces, como se produce una disminución de la precarga, ¿cómo va a responder el corazón? Como tenemos disminución de la precarga, disminuyendo el volumen sistólico, ¿sí? Por lo tanto, para tratar de mantener el gasto cardíaco, ¿qué va a pasar? Va a incrementarse la frecuencia cardíaca, ¿sí? Esto es lo que ocurre en forma normal. Y en este contexto de la primera fase, fíjense que la fracción de eyección está preservada. ¿Está? Ahora, cuando yo realizo la primera carga de fluidos, ¿sí? Que lo cual está indicado justamente en el paciente con shock séptico, lo que va a ocurrir es 2 cosas. Lo que puede ocurrir es que ocurra justamente esta situación en la cual, fíjense que tenemos una dilatación del ventrículo izquierdo o una dilatación del corazón. ¿Está? Esta dilatación del corazón es lo que permite de que aumente la complacencia del corazón, permitiendo
mejorar la precarga en este caso obviamente de ambos ventrículos, de ambas aurículas, lo cual va a hacer de que justamente no se produzca un descenso del volumen sistólico. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Bien. Ahora, esa dilatación, acuérdense de que esto se mide inicialmente, sobre todo en el trabajo, del 80, se utilizaba el modo M para medir la fracción de eyección. ¿Cómo? Parker. Claro, Parker. Se utilizaba el modo M, pero ustedes saben de que actualmente la mejor manera de medir la fracción de eyección, si bien es por resonancia, teniendo en cuenta solamente la ecocardiografía, sería por método de Simpson. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se calcula la fracción de eyección por método de Simpson? ¿Vos sabés o no? Sí, tenés que medir el fin de diástole, el fin de sístole, el ventrículo y hacer la relación. La relación que el eco lo hace automáticamente. Exactamente. Entonces, fíjense, si yo tengo un incremento si yo tengo un incremento, una dilatación del ventrículo izquierdo en este caso, ¿qué va a pasar con esa relación? La relación va a generarse una disminución porque obviamente al tener un ventrículo dilatado voy a tener que el volumen diastólico va a ser mayor de la habitual que ocurría en este lugar. ¿Se entiende, no? Sí. Entonces eso es lo que hace que la fracción de eyección disminuya. En cambio, fíjense que aquellos pacientes que a pesar de tener una buena reanimación con fluidos y se encuentran altamente vasodilatados, existe una persistencia en la transducción de líquido y por lo tanto una persistencia de un déficit de la precarga. Si yo no puedo mejorar la precarga si no tengo esta dilatación del ventrículo izquierdo, lo que va a ocurrir es que la fracción de eyección se va a conservar porque justamente no existe esa dilatación y por lo tanto el volumen sistólico va a permanecer en forma disminuida en forma persistente, ¿se entiende? Sí. Esa es la explicación que el hecho de que aquellos pacientes que tienen una fracción de eyección disminuida tienen mejor pronóstico que aquellos pacientes que tienen un deterioro, una fracción de eyección inicialmente normal. ¿Se entendió o no? Sí. Es por eso que se considera que es un mecanismo adaptativo para poder abarcar mayor volumen, ¿sí? Y de esta manera tratar de mantener lo que es el volumen sistólico, ¿sí? Acá esto es nada más que un gráfico que demuestra nuevamente lo mismo, pero nada más con respecto por eso te preguntaba hoy cómo se calculaba la fracción de eyección con ese método, ¿sí? Entonces, si yo tengo una dilatación, acá fíjense que acá tenemos el diástole. Claro, si yo tengo un mayor volumen diastólico, obviamente la relación va a ser de que si me disminuye me genere un deterioro de la fracción de eyección, pero también totalmente dependiente de la poscarga, por eso justamente es lo que explica los hallazgos de este estudio, ¿sí? En definitiva, lo que se considera es esto justamente, que es una optimización de la precarga como respuesta adaptativa a la disfunción miocárdica, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda? ¿No? ¿Entendí bien? Sí. Bueno, perfecto. Para entender las causas de que por qué se produce la disfunción miocárdica asociada a la sepsis, ustedes saben de que, como dije anteriormente, que nosotros tenemos una hipoperfusión tisular, la principal causante de que se produzca la disfunción orgánica, ¿sí? Tanto disfunción hepática como disfunción renal, etc. Se piensa que principalmente es por la hipoperfusión tisular. Entonces, lo que se creía anteriormente es que en el corazón de un paciente con shock séptico existe una hipoperfusión generalizada del corazón, ¿sí? Pero en estudios experimentales lo que se dieron cuenta es que a nivel del seno coronario la circulación estaba normal o incluso estaba incrementada, por lo tanto se descarta como la isquemia como causa de esta disfunción. Y lo que se vio es que a partir de estudios por resonancia pudieron ver que el edema a nivel tisular o a nivel miocárdico se encuentra aumentado en la secuencia de difusión, lo cual indica de que el principal trastorno es justamente lo mismo que en todos los tejidos, el incremento de la permeabilidad capilar con la transudación y fuga tanto de proteínas como de neutrófilos con la generación de lo que son las redes
como atrapantes de neutrófilos. Y eso obviamente todo relacionado con la interacción de, de las moléculas de los microorganismos, lipopolisacáridos, por ejemplo, o ácido lipotecoico, que son propios de los microorganismos, y la interacción con los receptores de tipo TOL, que ustedes saben que desempeñan el principal mecanismo que va a llevar a la generación de citoquinas proinflamatorias, ¿sí? Estas citoquinas proinflamatorias, como ustedes saben, lo más importante o lo que mayor que desempeñan un daño a nivel de la disfunción orgánica son el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1 y la 6, exactamente. Esas citoquinas lo que generan es un mecanismo de daño directo del cardiomiocito, ¿sí? Lo que hacen es generar un downregulation de los receptores beta-adrenérgicos y por lo tanto estos cardiomiocitos van a ser insensibles a las catecolaminas circulantes, tanto endógenas como exógenas, y eso es lo que lleva a, como le voy a mostrar después, como un daño generalizado de la membrana del cardiomiocito con una injuria del cardiomiocito con lesión mitocondrial y por lo tanto también activación de la cascada de apoptosis, que en última instancia es lo que te va a generar la disfunción miocárdica en este caso, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando vimos los mecanismos, cuando vimos shock inicial, que el séptico por eso tiene esa particularidad de que no es los otros mecanismos frecuentes de hipoxia, ni isquemia, sino que era la hipoxia citopática, que es lo que claro, explicó mejor bueno, profundizó más. Acá, como le dije anteriormente, acá tenemos los mecanismos que van a generar una lesión miocárdica directa, ¿sí? Como le decía, la interacción de los receptores de tipo TOL con la formación de lo que son las moléculas asociadas a patógenos, generando la respuesta inmunitaria con los principales cardiodepresores que son el factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1 y interleuquina 6, que desempeñan, como le dije anteriormente, una disminución de los receptores beta-adrenérgicos, ¿sí? También tenemos la disfunción mitocondrial, que va a llevar que se produzca un edema de toda la mitocondria con disfunción mitocondrial y, como le dije anteriormente, la activación de cascada de apoptosis, ¿sí? Fíjense ahí que es importante en el gráfico también, que para profundizar, que habíamos hablado en otra clase de la disfunción mitocondrial, que se acuerdan que habíamos charlado de un estudio donde habían examinado el músculo esquelético de pacientes muertos por shock séptico y que ahí se llegaba a esa conclusión de que por métodos moleculares examinaban y veían que tenía alta concentración de citoquinas, alta concentración de óxido nítrico, ¿sí? Con alta concentración de ATP, que ahí se llegó a la conclusión de que la producción está conservada, pero al haber disfunción mitocondrial no hay buena utilización, entonces el ATP está para la energía, pero al no utilizarse es que se generan los mecanismos de muerte celular y que ahí es como uno de nuestros tratamientos donde apuntamos a frenar la respuesta inflamatoria y a frenar el efecto del óxido nítrico, por el motivo por el cual usamos siempre la azul. Claro. Sí. Acá tenemos como daño directo, como causante de disfunción endotelial, el óxido nítrico. Como ustedes saben, tenemos lo que hace es la azul epitelio inhibir a la enzima óxido nítrico sintasa inducible. Bueno, ahí habla exactamente más de lo mismo nomás, que las lesiones a nivel mitocondrial, como la generación a través del factor nuclear, como KB, que va a generar lo que son las citoquinas proinflamatorias, ¿sí? La óxido nítrico sintasa para la generación de óxido nítrico y como para mayor disfunción endotelial. Las lesiones a nivel de la mitocondria, que también contribuye a la hipoxia, y también lo que vamos a observar va a ser una mayor una inhibición en la entrada de calcio a nivel del retículo sarcoplásmico, lo cual va a generar la relajación de las miofibrilas, y eso en última instancia es lo que explica justamente la dilatación del retículo izquierdo que se produce en esta patología, ¿sí? Esto es más de lo mismo. Como les decía anteriormente,
una infección, o sea, el inicio de una infección va a generar una respuesta inmunitaria con la generación de citoquina, el complemento estrés oxidativo y también la cascada de complemento que va a llevar a la depresión miocárdica, esto también sumado con los PAMPs, ¿sí? O sea, como la molécula asociada a patógeno. Esto a su vez, como generan disfunción mitocondrial, generan también una apoptosis y injuria de los cardiomiocitos, van a generar moléculas asociadas al daño que va a generar justamente un círculo vicioso de mayor lesión, ¿sí? ¿Alguna pregunta acá? ¿Todo bien? Muy bien. Perfecto. Acá tenemos cuáles son las principales, esto es un estudio en el cual se intentó visualizar cuáles eran los principales factores de riesgo para que se produzca la disfunción miocárdica asociada a la sepsis, ¿sí? Y únicamente lo que más se observó como estadísticamente significativo fue la edad, ¿sí? Acá lo que se vio es que los jóvenes tenían mayor incidencia de disfunción miocárdica en comparación con las personas de mayor edad. Aquellos pacientes que tenían un láctico incrementado por encima de 1 generalmente, y sobre todo, y lo más importante, es pacientes que tienen una historia de una insuficiencia cardíaca, ¿sí? O sea, aquellos pacientes que están dilatados, aquellos pacientes que tienen áreas de hipoquinesia, una hipoquinesia global, o el deterioro de la fracción de eyección, son los que más están expuestos a sufrir esta disfunción en caso de infecciones severas, ¿sí? Bueno, como le dije anteriormente, ahí tenemos uno de los primeros criterios diagnósticos, que era que sea agudo y que sea reversible dentro de los 7 a primeros 10 días, ¿sí? Fíjense que eso en sí ya es una desventaja, porque ¿qué pasa en los pacientes que tienen una disfunción miocárdica asociada a la sepsis pero se mueren? ¿Se entiende? Claro, el diagnóstico tiene un centro retrospectivo. Claro, el diagnóstico es retrospectivo, entonces esa es la primera desventaja de no poder clasificar a los pacientes y por lo tanto poder estudiarlos, ¿sí? Bueno, que la disfunción puede ser de ambos ventrículos o puede ser de uno solo, puede ser tanto sistólico como diastólico y siempre con la disminución de la contractilidad, ¿sí? Dilatación del ventrículo izquierdo, van a tener una disminución en la respuesta tanto a la fluidoterapia como también a las catecolaminas, y obviamente hay que descartar el síndrome coronario como parte de la etiología, ¿no? Porque sería la principal causa en este caso. ¿Se entiende? Estos son los criterios diagnósticos validados por lo menos hasta ahora, ¿tá? Pero a ver qué pasa después. Pero bueno, esa está en las desventajas con respecto a los días sobre todo. Bueno, ¿cuáles van a ser los principales mecanismos de disfunción cardíaca? Fíjense que en un 50% afecta al ventrículo izquierdo, ¿sí? En un 60% tenemos que, esta es la disfunción diastólica, 60% en disfunción sistólica y menor proporción, del 30 al 50% en disfunción del ventrículo derecho, ¿sí? Dentro de las disfunciones diastólicas, obviamente vamos a tener una relajación o un incremento en la complacencia o relajación del ventrículo izquierdo, que va a modificar obviamente la tolerancia a la fluidoterapia que tenga ese paciente. Como ustedes saben, como les mostré inicialmente, aquellos pacientes que tienen una dilatación van a ser los que van a tener una mejor respuesta, ¿sí? La disfunción sistólica, que se presenta en mayor porcentaje de los pacientes, que que no depende, en estos casos no van a depender de las presiones de llenado, si son también post-carga sensibles, porque obviamente un paciente que está más vasodilatado va a tener mayor chance de generar una disfunción sistólica, y esto generalmente se puede tratar con pequeña dosis de dobutamina, ¿sí? Con respecto a la disfunción sistólica del ventrículo derecho, esto puede estar solo o también puede estar asociado en el caso con un síndrome respiratorio, y va a ser dependiente obviamente del seteo respiratorio. Por eso en este caso, si tengo un paciente con disfunción del ventrículo derecho, es muy importante tener una buena PIP, ¿no? En este caso no darse, injustificadamente no tenerlo tan aumentado. Y porque eso, como ustedes saben, asiente acá el cardiólogo presente. ¿Sí? Asiente, con su afirmación de no
no por estudio de manera injustificada. Hay que dar una clase de esas de interacciones cardiopulmonares, ¿no? Ah, esa es a cargo de él, la da todo el mundo. ¿Ahora? Sí. Ah, yo tengo la clase de eso. No está muy Yo ya la vi 3 años, no la voy a ver. No, ¿en serio? Así que pueden Ya hablar. la vi 3 años. Rápido, hablen mal de la pipa ahora. O sea, cuando diga que pongan 20, nadie se lo saque. No, pero decir, chequeenme la disfunción diastólica y hablamos. Chequeamos la disfunción diastólica, porque si no te vamos a dar tip. No, claro, sí, en este caso sí tenés que medirla de alguna manera, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos? No. Bueno, el diagnóstico, ¿en qué se basa el diagnóstico de esto? Como les dije, tenemos el electrocardiograma, marcadores sanguíneos y, que me quedaba mal ahí, y la ecocardiografía, que sería la piedra angular para el diagnóstico del mismo, ¿sí? Bueno, a nivel del electrocardiograma, ¿qué podemos observar? Lo más frecuentemente es una taquicardia sinusal o una fibrilación auricular, ¿sí? Fíjense que es muy importante que la fibrilación auricular, sobre todo en aquellos pacientes que tienen una FA de novo durante el transcurso de un shock séptico. ¿Por qué? En este caso lo que se valoraron fueron cuáles fueron los factores de riesgo que desempeñan un papel para la aparición de una nueva aparición de una FA en un paciente que esté cursando una sepsis, ¿sí? Fíjense que esto reúne en un total de 11 trabajos que incluyen cohortes prospectivas y cohortes retrospectivas y bastante heterogéneo con respecto al seguimiento de los pacientes, y lo que pudieron ver es que cuando hacen el análisis multivariado, es decir, cuando incluyen a todos los pacientes, no hay diferencia ni en cuanto a condiciones demográficas ni condiciones de premórbidas, ¿sí? Fíjense que no hay diferencia en cuanto en los pacientes con diabetes mellitus, o pacientes con hipertensión previa, ¿sí? Ni tampoco con factores relacionados a la condición infectológica que está cursando el paciente, ¿sí? Pero sin embargo, en aquellos pacientes, cuando se realiza el análisis univariado de los pacientes solamente que se encuentran con shock séptico, acá sí se vio una diferencia en todas esas características. Fíjense que lo más importante fue la estancia de internación en terapia intensiva, la utilización previa obviamente de beta bloqueantes, pero acá quería llegar a lo más importante, que es la dosis de vasopresores y también el objetivo de TA que se ocuparon en los pacientes. Fíjense que en los pacientes que se ocuparon mayor dosis de vasopresores fueron los que tenían un mayor riesgo de desarrollar una fibrilación auricular durante la internación, y cuanto mayor fue el objetivo de presión arterial media, ¿sí? Fíjense con la presión arterial media cómo el riesgo aumentaba cuanto mayor era. Ahí tenemos, hay un trabajo que compara las dos TA, tipo 80-85 versus 65-70, y esto se asocia justamente con mayor desarrollo de fibrilación auricular y por lo tanto de peor pronóstico, ¿sí? Negro, ¿qué me robas mi manzana? Che. Bueno, acá con respecto a los resultados, como le dije, que pacientes que tienen una fibrilación auricular que de reciente inicio, en los pacientes con sepsis, tienen un incremento en cuanto a la mortalidad intrahospitalaria, lo que se pudo ver en estos estudios, lo mismo que tanto hospitalaria como intrahospitalaria, ¿sí? Estadísticamente significativo con respecto a aquellos pacientes que no desarrollaron una fibrilación auricular en el transcurso de la enfermedad. Con respecto a los biomarcadores, son dos biomarcadores que se utilizan más frecuentemente, que son la troponina y el ProBNP, ¿sí? La troponina, fíjense que ¿por qué le parece que se produce liberación de troponina? ¿Por qué hay liberación de troponina en la...? Por la lesión. ¿Cómo? Porque hay lesión de miocardiocito. Hay lesión de miocardiocito, hay vasodilatación, exactamente, ¿sí? Y también la utilización de vasopresores, o sea, todo ese conjunto hace de que se genere liberación de troponinas a nivel de la circulación sistémica, ¿sí? Y justamente, fíjate que cuanto mayor el nivel de las troponinas se correlaciona con la severidad de la disfunción miocárdica y por lo tanto de una mayor mortalidad, ¿sí?
Fíjense que en este estudio lo que se evaluó es que la prevalencia de como esta troponina incrementada se encontraba en más del 61% de los pacientes, y además de todo eso de que solamente las troponinas tienen un riesgo relativo, o sea, incrementan el riesgo de el riesgo de mortalidad por cualquier causa, ¿sí? Bueno, con respecto al péptido antibiótico auricular, tenemos de la... Sí. Perdón, me quedé para atrás. Ahí, como causa de la elevación de troponina, una vez no la toma en cuenta, pero también está la apoptosis. Claro, como Los causa pacientes de... que tienen shock séptico, obviamente, porque estamos hablando de la miocardiopatía séptica, tienen alteración del medio interno, y la alteración del medio interno lleva a la destrucción intracelular. Entonces la célula, en un intento de no deformar más el ADN, porque la tiene hecho mierda por la alteración que hay del medio interno, hace apoptosis. Bueno, y como le decía, es mayor el riesgo de mortalidad en los pacientes con troponinas elevadas a nivel sistémico, ¿sí? También tiene un valor pronóstico, sobre todo lo que es el ProBNP, y en este estudio lo que observaron es que compararon tanto la troponina como el ProBNP, y se vio que el ProBNP aparece en una mayor proporción que la troponina, y por lo tanto tiene un mejor pronóstico, tiene un mejor pronóstico en cuanto a la mortalidad en los 90 días que en aquellos pacientes que tenían solamente elevación de la troponina. Bueno, y con respecto al estudio por imágenes, como ustedes saben, la piedra angular para el diagnóstico va a ser la ecocardiografía, ¿sí? En el que, ¿qué vamos a medir? El strain. Exactamente, sí, vamos a medir. Volumen. Podemos ver tanto la función sistólica, la fracción de eyección, Fracción. obviamente, ¿sí? Vamos a medir primero que nada la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, en el que nuevamente este estudio lo colocó el trabajo en el cual la manera en la que mide la fracción de eyección para tener como de manera homogénea, y básicamente habla del método de Simpson, ¿sí? Que es la introducción de esa metodología. Volumen sistólico y gasto cardíaco también va a ser muy importante. ¿Ustedes saben cómo se calculaba esto? Volumen sistólico, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Saben todos? ¿Sí? Perfecto. La difusión sistólica del ventrículo derecho, ¿cómo podemos calcular eso? Y con el flujo transmitral, flujo lama transmitral, perdón. ¿Cómo? Perdón, del flujo transmitral del ventrículo derecho. Claro. ¿Cómo puedo estudiar la función sistólica del ventrículo derecho? El más común, Con el TAPSE. es el más común, exactamente. Eso es lo que podemos Vamos a utilizar. llegar a MAPS si Y queréis. fíjense que solamente acá le puse en un trabajo en el que la presencia de disfunción sistólica del ventrículo derecho incrementa la mortalidad por sí sola, eso es un factor de riesgo independiente, y la disfunción diastólica del ventrículo izquierdo. Ahí, exactamente. Ahí que voy a estudiar. La relacionidad. La relacionada exactamente, como Doppler tisular, ¿sí? Muy bien, fíjense que ahí están justamente de los que les estaba hablando, ¿sí? Los parámetros que uno puede medir, la fracción de eyección, ¿cómo se llama? El volumen sistólico y el gasto cardíaco, la disfunción del ventrículo derecho, la función diastólica, con Doppler tisular, con el Doppler espectral, y este acá es el strain que vos estás diciendo que, bueno, en realidad ahí necesitas que el aparato tenga el software para realizar esa medición, ¿sí? ¿Querés explicarle a los chicos que el strain? Porque no El lo strain, conoce y nadie sabe. el strain es un método que se utiliza hace algunos años porque resulta que, más allá de todo eso que describió, muchas de esas presentaciones pueden ser ya, así como el shock tiene sus etapas, el shock séptico, la difusión miocárdica también inducida por sepsis. Y hay muchos estudios donde vieron que la alteración, por ejemplo, del volumen sistólico, del ventrículo izquierdo, diastólico o del ventrículo derecho, muchas veces pueden ser o presentarse, que nosotros lo detectemos por la eco bidimensional en las etapas tardías. Entonces, entendiendo de que se estudió de que en la sepsis vieron que nosotros en el miocardio tenemos dos tipos de fibras, ¿sí? Longitudinales y transversales.
y vieron que las primeras fibras que se alteran en la miocardiopatía inducida por sepsis son las longitudinales, ¿sí? Entonces, el strain lo que hace es un método, un software que incluye el ecógrafo, donde lo que hace es representar una fracción en porcentaje del acortamiento longitudinal desde la base al ápex, o sea, longitudinal del tejido miocárdico, ¿sí? Por lo general, eso ¿en qué valor les parece que tendría que ser? Bueno, tiene que ser negativo, ¿por qué? Porque entendiendo de que en sístole termina siendo más chico que en diástole el corazón, ¿no es cierto? Bueno, el strain utiliza ese método para traducir o ver qué afectación está teniendo la fibra longitudinal, que es la primera que se afecta en la sepsis, ¿sí? Es básicamente como cuando hacemos ecocardio y ponemos, ustedes todavía no lo vieron, pero van a ver de que así como ponemos un Doppler tisular, que es el famoso TDI, hacemos relaciones, es lo mismo, nada más que el aparato tiene que tener ese software y lo calcula automáticamente. Hacemos las mediciones, diástole y sístole, y lo representa en porcentaje, ¿sí? Bueno. Ahorita sabes que parece, por lo que me acuerdo, de haber visto, o sea, más allá de que todas estas mediciones y que todas estas funciones te sirven para diagnóstico, Sí. la única que realmente representaba un valor, o sea, un peor pronóstico era la disfunción diastólica. Como que el resto no está realmente demostrado que tengan un valor pronóstico. No, claro. Lo que pasa es que, claro, la disfunción diastólica hay trabajos que estudian solamente como predictor de mortalidad la disfunción diastólica, ¿viste? Pero, claro, pero esto para... disminuida por miocarditis diastólica no quiere decir que se va a morir más o menos en trabajo. No, claro. Es solamente para, y también para identificar al paciente, o sea, qué paciente, si cumplen cualquiera de estos criterios, o sea, te habla de disfunción, ya sea sistólica o diastólica, ya sea del VI o del VD, cualquiera, exactamente. Ahí quizás su pregunta es, ¿nuestro eco tiene strain? No. Se puede igualmente, porque no todos los centros, el strain, la verdad yo no sé si es costoso o no que el aparato tenga eso, supongamos que sí, entonces la mayoría de los ecos comunes y corrientes, con los que hacemos pocos por lo general, no lo tienen, entonces hubo gente muy inteligente que dijo, ¿se podrá hacer strain con algún otro método que ya tenga micógrafo? Y vieron de que se puede hacer una aproximación del acortamiento longitudinal con el Doppler tisular, que eso por ejemplo nosotros lo tenemos y bueno, lo vamos a aprender después. Se llama strain modificado. Exactamente. Y usa el famoso TDI con el que hacemos las relaciones diastólicas y demás. Yo no sé después si habla de train más, pero ¿hablas más de train no? No. Porque hay un estudio que están haciendo actualmente, el año pasado se presentó en el Congreso de Terapia Intensiva de Europa, un trabajo que se está realizando en el alemán con el strain, entendiendo que en relación a la miocardiopatía séptica, ¿cierto? Entendiendo que nosotros algunas veces esperamos que haya disfunción y buscamos estos parámetros, y estos parámetros pueden llegar a ser tardíos. Sí. Y han visto, y es tardío ya hay una destrucción celular. Pues cuando vos ya ves que hay una destrucción celular, es como muy complejo recuperarlos, ¿entendieron? Entonces lo que ellos vieron es qué ocurre entendiendo que las fibras longitudinales del corazón son los más sensibles a la hipoxemia. ¿Entendieron eso? ¿Sí, no? Entonces, hagamos hincapié en eso. Entonces, tomaron el valor normal del strain y vieron a todos los pacientes que entran, le hacen strain, a todos. Cuando hay disminución del strain, cuando hay falla en el strain, aún la función sistólica esté conservado, ellos le ponen inotrópicos, de entrada. Porque han visto que esos pacientes a la larga entran en disfunción diastólica, en sepsis miocardiopática. Pero antes de ello, es paradójico, nosotros todavía no estamos haciendo eso porque no tenemos ese aparato. Antes de que el paciente tenga disminución en el gasto cardíaco, con evidencia de strain alterado, ya le ponen inotrópicos. Y probablemente este año salga un estudio ya, pero están en pruebas. Hay una cosa maravillosa que está haciendo, pero bueno. Y aparte, o sea, si lo pensás fisiopatológicamente tiene sentido. Porque, es que tiene mucho sentido. ¿Qué estás haciendo levantándole la presión con un vasopresor si la causa en realidad es la Claro, disfunción? claro, se está tratando la disfunción. Ahora, chicos, y la fisiopatología, si no, chicos, vuelvan a leer lo que el doctor dice, está maravillosamente explicado la fisiopatología y hay que entender eso, porque es un daño neurológico, es un daño
Entonces, yo tengo sepsis aquí en el pulmón, lo mismo ocurre. Si hay una disfunción del pulmón, hay una disfunción del corazón. O sea, es decir, las células trabajan de la misma forma, necesitan oxígeno y glucosa. Chao, se acabó. Y la parte séptica te afecta a eso. ¿Alguna duda? Bueno, con respecto al tratamiento, como le dije anteriormente, no voy a hacer mucho hincapié en el tratamiento porque básicamente las drogas que nosotros utilizamos es en forma general para todos los pacientes con shock séptico, es decir, vasopresores sobre todo para tratar lo que es la vasoplejía. ¿Cuál es el vasopresor de primera línea? La adrenalina. Y después, que en segunda línea, que utilizamos pues La vasopresina. Vasopresina, ¿viste? O sea, eso como la clase, no sé si vos hablaste de eso. ¿Sí? Bueno, viste, como uno va escalando en cuanto al tratamiento de la vasoplejía, ¿cómo se llama? La vasoplejía del shock séptico, y es como una clase aparte, como uno que sabe por qué. Obviamente, ya le pusimos antibióticos. Claro, este paciente obviamente está con antibióticos y todo, sí, obviamente. Que eso lo haría en la clase de... Claro, por eso justamente le decía que acá es como que en el tratamiento intervienen todas las drogas que utilizamos y sobre todo en las clases previas, ¿sí? En la clase de manejo de vasopresores, inotrópico y demás. Acá es solamente para recordar, como le decía, eso con respecto a los vasopresores, la noradrenalina sobre todo, la fluidoterapia, ¿sí? La fluidoterapia que tiene que ser dirigida, la fluidoterapia, como dijo en su clase el doctor, por el hecho de que ustedes saben de que no todos son respondedores. Entonces, justamente si nosotros estamos ante un paciente que es no respondedor, yo le voy a estar empeorando aún más lo que es el paciente si está muy vasodilatado, voy a estar empeorando más el edema periférico. Y ustedes saben de que el transporte de oxígeno se produce inicialmente en forma convectiva, pero a última instancia a nivel capilar es difusiva. Por lo tanto, si yo tengo un incremento del edema tisular, incremento del espacio que tiene que atravesar el oxígeno y por tanto eso contribuye a mayor hipoxia citopática, ¿sí? Eso es lo más importante con respecto a la fluidoterapia, ¿sí? Medir qué paciente requiere de fluido y qué es lo que busco, justamente la mejoría del volumen sistólico. O sea, si es precarga dependiente, justamente a través de la elaboración de la curva de Frank-Starling, ¿sí? La dobutamina, que voy a hablar un poquito más de la dobutamina, que se utiliza como inotrópico, tanto dobutamina, milrinona o levosimendan, ¿sí? También está estudiado los beta-bloqueantes, los bloqueadores beta, pero claramente eso, como es en muy pocos pacientes, porque uno no pondría como antihipertensivo en paciente con shock séptico. Y de que hablamos hoy, que era la metileno, que es en el caso de una vasoplejía refractaria, ¿sí? Bueno, esta es no sé si te creo en tu trabajo, ¿sí? Esta es la que te hablaba de la diferencia entre... New England. Este es New England, sí. Sí, no, acá está escrito de otra manera nomás. Pero, ¿cómo se llama? Este es el más actual, el 2021, 22. No me acuerdo qué año era. Lleva poco, no tanto tiempo. Básicamente en estos trabajos lo que se estudió fue si había una diferencia justamente en pacientes que se les administraba fluido en forma liberal versus aquello en forma restrictiva, y restrictiva se refiere a justamente medida, ¿sí? O sea, no realizarlo en forma empírica, ¿sí? Fíjense cómo fue cambiando la terapia la fluidoterapia desde el trabajo de Rivers, ¿sí? Ustedes saben que el trabajo de Rivers que era la terapia guiada por objetivos, ¿sí? Fíjense qué pasaba con respecto a la mortalidad. Por el hecho de que se hiperreanimaban los pacientes, se utilizaban mayores dosis de drogas inotrópicas, mayores transfusiones, mayores fluidoterapias, ¿sí? Y conforme fue pasando el tiempo, principalmente a través de estos últimos 3 trabajos, que son el PROCESS, el ARISE y el PROMISE, lo que se hizo un estudio, que fue en el cual... Bueno, en realidad es un metaanálisis que reúne todos esos trabajos en los cuales se estudió la terapia guiada por objetivo versus la de forma liberal, y llevó a que actualmente sea mucho menor el volumen de fluido que estamos administrando a los pacientes, y eso llevó a una clara disminución de la mortalidad en el mismo grupo de pacientes, ¿sí?
acá estaban, como decía, en realidad son un total de 3.500 pacientes, en los cuales en aquellos pacientes que tuvieron una mayor fluidoterapia, los que estadísticamente tenían una mortalidad más significativamente aumentada. ¿Sí? Esto con respecto al impacto que genera la dobutamina en los pacientes con shock séptico, que ustedes saben que se utiliza en forma ampliada. Esto es un metaanálisis en el cual se evalúan los efectos pre-dobutamina y post-dobutamina. Y fíjense que los principales hallazgos fueron que la dobutamina principalmente incrementa ¿qué cosa? El índice cardíaco. O sea, por eso yo le administro la dobutamina para mejorar el volumen sistólico, ¿sí? Pero fíjense que también se ve administrado, se ve un incremento en la perfusión esplácnica, ¿sí? Con respecto a la frecuencia cardíaca. También se encontraba más incrementado en pacientes utilizados con dobutamina. Como ustedes saben que disminuye el umbral para la presencia de taquiarritmias. Con respecto al volumen sistólico, obviamente en forma inicial fueron más bajos en los pacientes con shock séptico y aumentaron, pero en forma no significativa con respecto al grupo control. Sí, ustedes saben que genera una vasodilatación periférica y que por lo tanto genera una disminución de la presión arterial media y también una disminución de la resistencia vascular periférica. ¿Sí? Creo que eran todos. ¿Alguna duda, chicos? Y para nosotros, agradecemos profundamente a Diego que nos acompañó todo el módulo de cardio. Con las clases que... Así se ve la experiencia. Mira. claro, así es. Es un softwarecito, lindo. Eso es en el Honorable Instituto Cardiovascular de la Eso es un Philips. No, pero acá abajo es. Pero ese que está mostrando él, estoy diciendo que es en el Honorable Instituto Cardiovascular de Corrientes, la provincia suprema. Hay chicos que dentro de ecologistas que hacen acá abajo en eso. Hay una que tiene nivel de Corrientes. O sea, siempre se ha hecho